Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad del Señor. Y vamos a estar en el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a finalizar el capítulo 12 de Hebreos. Y es un gozo realmente estar nosotros aquí reunidos para adorar a Dios. De hecho, cuando comenzamos el culto cantamos la canción Al Dios que adoramos. Ese era el título de la canción que cantábamos al inicio. Y parte de lo que la canción dice acerca de Dios es que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios que reina con autoridad. Él es el Dios que aún los vientos le obedecen. Él es el Todopoderoso, el Soberano. Y creo que esta canción es un vivo ejemplo, un gran ejemplo de lo que tiene que ser la adoración bíblica. La adoración bíblica, como bien comentaba Mayrelis en la reunión de miembros, es una adoración que reconoce los atributos del Señor, que está basada en la Escritura. No es una adoración basada en mis emociones, sino una adoración basada en quién es Dios. Esta canción es hermosa porque reconoce la obra de Dios, el carácter de Dios y sus atributos, sabe quién es Dios. Y esto es un principio muy importante para la iglesia. Si el propósito de la iglesia es adorar a Dios, pues lo mínimo es que deberíamos conocer al Dios que nosotros adoramos. Deberíamos saber quién es al Dios que adoramos y por qué le adoramos en la manera que lo hacemos. En este sentido, el autor A.W. Tozer, en su primer capítulo llamado El conocimiento del Dios Santo, él dice que la historia de la humanidad muestra que ninguna sociedad se ha elevado más allá de lo que su religión le permite. Ninguna sociedad en la historia de la humanidad se ha elevado por encima de su religión. La religión, digamos, es el tope de hacia dónde va a llegar la humanidad, moralmente y en todo sentido. Y continúa diciendo que la historia del hombre refleja que nadie puede ir más allá en su religión que su idea de Dios. Es decir, la religión del hombre va a ser tan grande y tan amplia como la idea de Dios que el hombre tiene. Ninguna religión es más grande que la idea de Dios que ésta enseña. La adoración depende de los pensamientos que tengamos acerca de Dios. Si pensamos pequeñamente acerca de Dios, tendremos una adoración pequeña. Si pensamos grandemente acerca de Dios, pues vamos a tener una adoración grande y viva como la describe la Biblia. El asunto que debe preocuparnos como iglesia siempre, permanentemente, debe ser quién es Dios y por qué le adoramos. En el momento que eso deja de ser la preocupación y el centro de la iglesia, entonces tenemos grandes problemas. La preocupación permanente debe ser Dios mismo. ¿Qué pensamos acerca de Él? Eso va a determinar todo en nuestra vida. Entonces, al final del capítulo dice que no hay nada más revelador acerca de la iglesia que lo que ésta enseña acerca de Dios. No hay más revelador acerca de la iglesia que lo que ésta enseña acerca de Dios. Y yo creo personalmente, hermanos, que un gran problema de la iglesia contemporánea, moderna, es que no sabe quién es el Dios al que dice predicar. Es uno de los grandes pecados de la iglesia contemporánea, desconocer quién es Dios. Por eso vemos tanta locura, literalmente locura en las iglesias hoy en día. Porque desconocemos el carácter de Dios y no sabemos quién es Dios. En un panel de preguntas y respuestas al teólogo R.C. Sproul le preguntaron lo siguiente. Fíjese la pregunta. Si Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez su castigo fue tan severo y duradero? Ante esta pregunta, R.C. Sproul respondió, espera un momento, que el castigo de Dios a Adán fue severo. ¿Me estás diciendo que esta criatura hecha del barro, de la tierra,
desafió al eterno y santo Dios, justo después de que Dios le advirtiera que si comía del fruto moriría en ese mismo instante. Pero en vez de morir, Adán vivió otro día más. Y Dios cubrió su desnudez por pura gracia, y el hombre sufrió las consecuencias de su pecado por un tiempo, aunque las verdaderas consecuencias más graves vinieron sobre aquel que le tentó en primer lugar, es decir, la serpiente. ¿Y a esto llamamos un castigo severo? Y una frase que quedará para la historia, él dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué está mal con ustedes hoy? Él decía, lo digo en serio, esto es lo que está mal con la iglesia cristiana. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros delante de un Dios santo. La pregunta correcta no es por qué el castigo fue duradero y severo. La pregunta correcta debería ser, ¿por qué el castigo no fue infinitamente más severo y más duradero? Si entendiéramos quién es Dios, entonces esa sería la pregunta que nos haríamos. No conocer el carácter de Dios es uno de los mayores pecados de la iglesia contemporánea. Es sorprendente cómo muchos cristianos dentro de la iglesia, yo no sé si los he escuchado, pero muchos cristianos, aún cristianos o entre comillas cristianos, dicen, no es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Yo entiendo que los no creyentes digan eso porque desconocen a Dios. Pero alguien que se hace llamar creyente, afirmando tal mentira, tal blasfemia, es sorprendente y al mismo tiempo triste de escuchar. Quienes tal cosa afirman dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, falto de misericordia, que está pendiente del pecado que haces para de una vez pillarte, que es indolente ante la necesidad del ser humano. Y ven en el Nuevo Testamento todo lo contrario, todo lo opuesto, un Dios que es complaciente, un Dios sonriente, un Dios que ama, un Dios que perdona, que no le importa la inmoralidad, que Él ya se ha adaptado a los tiempos, un Dios un poco más moderno. Pero este tipo de pensamiento debería alarmarnos esto. Debería verdaderamente provocar en nosotros un celo por el carácter de Dios tremendo. Estas personas no conocen al Dios verdadero que se ha revelado en las Escrituras, que desde Génesis a Apocalipsis revela su justicia, su verdad, pero también revela su misericordia para con el pecado. Y hoy vamos a hablar mucho más de eso. Dios se ha revelado tal cual como Él es en la Escritura. El día de ayer hablaba con unos hermanos en un estudio, hablamos de eso, de cómo Dios se ha revelado en la Escritura. Y Dios se ha hecho cercano al ser humano. Pero lamentablemente hemos sido tan perezosos que y faltos de diligencia, que no hemos ido a la Biblia para conocer verdaderamente quién es el Dios al que nosotros decimos adorar. Y lo que hemos hecho es cambiar al Dios de la Escritura para hacernos un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Usted ha escuchado la frase que dice, ay no, ese no es mi Dios, ese no es el Dios en el que yo creo? Mi Dios hace esto. Claro que es tu Dios, porque es el Dios que tú has creado de tu pura imaginación. Pero no es el Dios verdadero de la Escritura que ha dicho, yo soy santo y si te acercas a mí con inmundicia, yo soy fuego consumidor. Predicamos mucho el amor de Dios, pero realmente es negligente y es una falta de respeto predicar el amor de Dios si las personas no han entendido la justicia de Dios. Porque un amor falto de justicia es un amor no verdadero, es una alcahuetería. Es un amor que no reprende y no busca el bien, sino que es un amor temeroso que no quiere ofender a nadie, un amor que no salva, porque no advierte de la maldad. Porque no es un amor que advierte del pecado y de la mayor condenación que el ser humano va a sufrir si no se arrepiente y viene a Cristo. Como iglesia debemos saber quién es el Dios que adoramos. Como iglesia debemos cantar tal como hemos cantado, tú eres el Dios que adoramos, y reconocer sus atributos como Él los ha dicho. Y Hebreos 12, todo el libro de Hebreos realmente es una carta que nos advierte a ese llamado.
Es una carta que nos advierte constantemente usando el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel diciendo, si ellos no desecharon, mucho menos nosotros vamos a estar libres de las consecuencias. Si ellos no prestaron atención a la voz de Dios, ¿tú crees que vas tú a ser librado si haces lo mismo? Absolutamente no. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12 y quiero que me acompañen desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el versículo 29. Este es el autor diciendo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogando que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden solo las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar y luego vamos a profundizar un poco más en este pasaje. Mi Señor, con profundo temor y reverencia, no con miedo, no con espanto, no dudando de tu verdad, no dudando de tu misericordia, no desconfiando de tu carácter, sino todo lo contrario, confiadamente entramos a tu presencia. Pero en esta confianza también lo hacemos de manera reverente y con temor, porque tú eres un Dios santo, porque tu voz es una voz temible, es una voz fuerte, es una voz de trueno, porque tu majestad, Señor, trasciende la creación infinitamente. Y nosotros, teniendo una visión clara de quién eres tú, deberíamos tener una visión clara de quiénes somos nosotros también. Así que venimos delante de ti con corazones que piden a gritos, llena nuestra vida de tu temor reverente. Llena nuestra vida de tu santidad. Padre, yo soy un hombre inadecuado para hablar de tu santidad. Me toca hablar de un atributo tuyo, Señor, tan perfecto. Todos los tuyos son. Pero hablar de tu naturaleza, Señor, a alguien tan débil, tan inadecuado, me llena de profundo honor, Señor. Pero también temeroso te digo, sé tú hablando hoy. Padre, tú eres grande. Dios, tú eres santo. Tú eres fuego consumidor. Y solo deseo que sea tu pueblo edificado hoy y que nos vayamos hoy de aquí con una visión más clara de quién eres tú. Que tu santidad afecte nuestras vidas de una manera visible para tu gloria y para tu honra. Que entendamos cómo afecta a nuestra vida personal, en familia, a la vida de la iglesia, tu santidad. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación? Tu gloria.
Llénanos, Señor, de eso hoy. No importa que haya perdido las notas de mi sermón, usa tu palabra. Mi confianza está en tu palabra y en tu Espíritu Santo para hablar a tu pueblo hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, llegamos entonces a Hebreos capítulo 12, es la última advertencia que hace el autor a la iglesia. Hebreos 12 está lleno de advertencias, lo decíamos hace un par de domingos, había advertencias contra deslizarnos, en contra de escuchar la verdad, de no endurecer nuestro corazón contra la palabra de Dios, muchas exhortaciones y advertencias que hay contra la iglesia para que no se desvíe, para que no caiga en la apostasía, negando la verdad del Señor y desviándose completamente de lo que Él ha dicho en su palabra, desde el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, hasta el capítulo 12. 10 capítulos enteros, 90% de la carta está lleno de una exaltación a Cristo por su supremacía, pero también de una advertencia de no tomar esa supremacía como el valor más preciado en la vida del creyente, sino por temor a la persecución, despreciar o desechar esa supremacía de Cristo en el Evangelio y volverse al camino de atrás. Una advertencia usando al pueblo de Israel como el máximo ejemplo, diciendo: ten cuidado, ten cuidado. Yo no sé si usted ha caminado por pisos donde están mojados y hay un aviso que dice: piso mojado, ten cuidado. Si prestamos atención a esa advertencia, que consecuencias tiene, bueno, mínimas, más allá de una caída y un dolor, ¿cuánto más no vamos a prestar atención a la advertencia que la Escritura nos dice de ten mucho cuidado? Y si usted se da cuenta, en todas las advertencias está siempre la palabra mirad. Mirad, prestad atención, abre tus ojos, ten cuidado, estate atento. Y el autor enmarca esta última advertencia del capítulo 12 en medio de una explicación de los dos pactos que Dios ha hecho con su pueblo. En primer lugar, están representados por estos dos montes, el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19 y 20, y luego el nuevo pacto del que Jesucristo es el mediador. En el monte Sinaí entonces leemos en el versículo 18 que no nos hemos acercado a ese monte, que era el monte que se podía palpar, pero que era un monte que ardía en fuego, con oscuridad, con tempestad y con tormenta. Y estas eran las circunstancias que estaba explicando el autor. El momento en que Dios hace su pacto con Israel y el nuevo pacto del que los que son oyentes de Hebreos forman parte. Está comparando dos cosas completamente diferentes. Y en el versículo 15 nos advierte diciendo: mirad que no hay alguno de vosotros que no alcance en la gracia de Dios. ¿Cómo se manifestó esa gracia? En el monte Sión, con el nuevo pacto del cual Jesucristo es mediador. Y ahora, la advertencia que hace el autor de Hebreos es una advertencia interesante, porque fíjese lo que dice en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Pero ¿quién está hablando con los hebreos ahora mismo? ¿Quién es el que está hablando? Es el autor humano. El autor humano está diciendo: no desechéis a Dios que os está hablando ahora mismo. Pero no es Dios con una voz audible que les está hablando. Es el interlocutor humano que está hablando en nombre de Dios y de parte de Dios al pueblo de Dios. Y dice: no desechéis al que habla. Pero él no se refiere a sí mismo. Aunque esa es la voz audible que ellos están escuchando, él no se refiere a él mismo como aquel al que ellos desechan, sino que se refiere a aquel que amonesta de los cielos. Porque la verdad y lo que la Biblia enseña es que aquel que amonesta desde los cielos se sirve de bocas humanas para amonestar a su pueblo. Y esto no solamente lo dice el autor de Hebreos, lo dice también el apóstol Pablo, y aún el Señor Jesucristo lo dijo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, Pablo dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Escuchó bien? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En el mismo libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo.
Pero creo que más poderoso, bueno, toda la palabra de Dios es poderosa, pero con mayor fuerza, el mismo Señor Jesucristo de sus labios en Lucas 10, versículos 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Podemos ver cómo funciona esto? Dios es el que habla a su pueblo, pero escoge voces humanas audibles para que estos hablen a su pueblo la palabra de Dios. Desechar al interlocutor humano que habla en nombre de Dios es igual a desechar a Dios mismo. Desechar al interlocutor humano que habla en nombre de Dios es igual a desechar a Dios mismo. Ahora bien, quiero hacer un buen paréntesis aquí, porque esta obediencia al interlocutor humano es una obediencia no ciega. De hecho, si usted va a Hebreos capítulo 13, versículo 7, un capítulo más adelante, mire lo que dice el autor de Hebreos. Él está diciendo, no desechen al interlocutor humano que os habla en nombre de Dios. Pero al mismo tiempo luego dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, evalúa la conducta de aquel que te habla en nombre de Dios. Evalúa su conducta. Fíjate si verdaderamente te está hablando la palabra de Dios. No podemos aceptar a cualquiera que diga, mira, yo vengo de parte de Dios y te tengo un mensaje. Bueno, habla, y si tu mensaje va acorde a la palabra de Dios, entonces te escucharemos. Los mismos cristianos de Berea, cuando Pablo les predicó, indagaron en la Escritura para ver si lo que Pablo había dicho estaba conforme a las Escrituras. Esa debe ser nuestra actitud. Pero una vez que eso esté confirmado, una vez que sepamos y tengamos la certeza de que esta persona que nos habla es escogida por Dios para hablarnos a nosotros, su pueblo, entonces rechazar a esa persona, no rechazamos a esa persona, rechazamos el mensaje que esa persona está trayendo, porque el autor de ese mensaje no es la persona que habla, es Dios mismo. Él es el que está exhortando a su pueblo por medio de su palabra, usando a una voz humana. Desechar el mensaje es desechar a Dios mismo. No está en la persona que habla. La persona que habla es un medio, nada más. Pero el mensaje en sí que sale de la boca de esta persona es el mensaje de Dios mismo. Esto es lo que decía el apóstol Pablo cuando hablaba del ministerio de la reconciliación. Él decía, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, sed reconciliados con Dios. El apóstol Pablo tenía claro, él sabía que él no era el autor del mensaje. Él recibió, y como un mesonero que no cocina la comida, sino que solamente te la dice, mira, este es el plato, cómetelo, que está buenísimo. Desechar el plato de comida no es una queja contra el mesonero realmente, es contra el cocinero que la preparó. Así que el autor de Hebreos nos está diciendo, no desechemos el mensaje de Dios. No desechemos a quien nos habla de parte y delante de Dios para amonestar a su pueblo. Ahora bien, no entendemos la gravedad de desechar a Dios hasta que no entendamos quién es Dios. Si yo no entiendo quién es el Dios que me está hablando, desechar su mensaje no va a ser tan grave en mi mente. Por eso es que esta advertencia coge mucha más fuerza. Si yo le digo a usted, si yo lo veo por la calle y le digo, oye, póngase la mascarilla, usted me va a decir, bueno, sí. Y va a seguir caminando y no se la va a poner. Pero si viene un policía, ahí va a haber una gran diferencia. Porque el mensaje cobra importancia dependiendo de quién es el autor de ese mensaje. Yo puedo el día de mañana establecer un edicto real en nombre de Eddie. Y decir, todo el mundo tiene un día libre más en el trabajo. Y lo sello. Y pongo el nuevo logo de la iglesia para que vean que es bien bonito. ¿Y qué me va a decir las empresas? Tú no tienes autoridad alguna. Pero como lo haga el rey de España, que es el autor de ese mensaje, no va a haber empresa que se ose a no acatar esa orden. En el momento que usted identifica quién es el autor del mensaje y quién es esa persona, usted tiene una obligación moral a obedecer por la autoridad que esa persona tiene sobre usted. Y cuando hablamos de Dios como el autor del mensaje,
la obligación moral es universal para todo ser humano. La obligación moral es profunda y eterna porque Él es un Rey profundo, eterno, majestuoso y santo. Por eso el Evangelio tiene autoridad, porque quienes predicamos el Evangelio no nos hemos inventado este mensaje. Este mensaje tiene su autoría en Dios mismo. Él es el autor del mensaje. Él es el que ha dado el decreto. ¿Quién puede contradecir su voz? ¿Quién puede ir en contra de lo que Él ha ordenado y establecido? Si Él justifica, ¿quién condenará? Dice Pablo en Romanos. Nadie, porque Él es el autor del mensaje. Ahora, ¿quién es este autor? ¿Quién es este Dios al que nosotros adoramos? Pues la Biblia nos dice, especialmente el autor de Hebreos nos dice que este Dios es un Dios santo y es un Dios que es fuego consumidor. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Hebreos capítulo 3, versículo 31. Horrenda cosa. Escuche bien. Escuche bien. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Tú estás seguro de que entiendes a quién te estás acercando? O sea, en tu mente tú entiendes quién es el Dios de la Biblia en quien tú dices creer. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el versículo de hoy, capítulo 12, versículo 29, porque Dios es fuego consumidor. Hermanos, sí, la misma Biblia que dice Dios es amor, dice exactamente en el Nuevo Testamento también, Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa que Dios es fuego consumidor? Bueno, esa es una cita textual de lo que estaba diciendo el profeta Isaías en el capítulo 33, el texto que leyó nuestro hermano Rafael. El profeta Isaías en su libro es un profeta que está impregnado con la justicia y la santidad de Dios. La santidad de Dios es lo que permea todo el libro de Isaías. De manera que cuando Isaías está hablando acerca del Señor, lo hace todo filtrando por la visión que tuvo en el capítulo 6, donde vio la majestad y la santidad de Dios y dijo, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Esa visión de la santidad de Dios es lo que permea todo el libro de Isaías. Y con esa santidad y esa justicia en mente, Isaías viene al capítulo 33 y dice lo siguiente. En el versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías no se está refiriendo al infierno como muchos piensan. Isaías se está refiriendo a la presencia misma de Dios descrita como fuego consumidor. Él está diciendo que Dios, su presencia, estar delante de Él, es fuego que consume. Eso es lo que Él está diciendo. Es exactamente lo que tenía el autor de Hebreos en mente. Porque si nos vamos a Éxodo capítulo 19, quiero que me acompañe, Éxodo capítulo 19. Miren lo que dice el versículo 9. Este Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto y los libró con su mano poderosa. Miren lo que dice en el versículo del 9 en adelante. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Le está diciendo, mira, ya los he sacado de Egipto, ya hemos cruzado el Mar Rojo, todo. Ahora vamos a Sinaí, porque ahí yo voy a hacer mi pacto contigo, con todo Israel. E Israel va a ser testigo del pacto que yo voy a hacer con ustedes. Ellos te van a escuchar y yo me voy a presentar delante de ti. Eso es lo que le está diciendo. Ahora fíjese lo que dice en el versículo 10 y en el 11. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora, escuche bien. Dios está estableciendo un prerequisito para presentarse a ellos.
Dice, santifícalos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y aunque sea su pueblo amado, no se va a presentar delante de ellos si están con inmundicia. Y mire lo que dice, guardaos, no subáis al monte, versículo 12, ni toquéis los límites. Escuche bien, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Usted está viendo la severidad de eso? O sea, Dios no habían hecho nada malo, no habían pecado, no habían hecho nada malo para que Dios dijera, mira, santifícalos. Pero aunque estén santificados, que no se acerquen al monte, porque mi presencia los va a consumir. El que toque el monte va a morir, porque yo voy a estar allí presente. Mi presencia es fuego consumidor. Versículo 21. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, al que nosotros no nos hemos acercado, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. El pueblo no podrá subir. Ahora fíjese lo que ocurre. Capítulo 20, versículo 18. Fíjese cómo descendió Jehová. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron de lejos. Porque veían a Dios. El versículo 16, estaba buscando este versículo. Capítulo 19, versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos, y la espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte. Escuche bien, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y fuego descendió sobre el monte, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esos son el capítulo 19, versículos 16 en adelante. Todo el monte Sinaí. ¿Usted se imagina una montaña inmensa temblar, conmoverse por el fuego de la presencia de Dios? Hermanos, no estamos exagerando cuando decimos que la presencia de Dios no es juego. Que el Dios al que nosotros adoramos tenemos que conocer quién es. El pueblo tembló porque vio. Yo creo que a veces, obviamente no necesitamos visiones. No necesitamos, porque tenemos su palabra que es suficiente. Y más confiable que las visiones es la palabra de Dios. Estoy convencido de eso. Pero a veces pienso que nosotros en nuestra maldad, en nuestra ignorancia, no nos vendría mal ver por un huequito el Antiguo Testamento y cómo ocurrió, para que entendamos la seriedad de las cosas. Para que entendamos quién es el Dios al que nos referimos y contra el que pecamos tan deliberadamente y sin ningún tipo de conciencia. Al Dios al que no amamos con todo nuestro corazón. Al Dios que no buscamos celosamente cada día. Al Dios que despreciamos y decimos, bueno, Dios me escucha y me espera, y ya oraré yo cuando tenga tiempo, que Dios me espere. Nos vendría bien entender lo que significó el monte Sinaí y todo ese estremecer del monte y del pueblo, para que entendamos quién es el Dios al que adoramos, para que de una vez por todas digamos, Señor, pobre de mí, porque tú eres santo. Este Dios que es santo, no solamente es santo en el Antiguo Testamento, lo es también en el Nuevo Testamento. Si usted va al Salmo 7, versículos del 10 en adelante, dice que Dios está irado con el pecador, con el impío, todos los días. Todos los días la santidad de Dios castiga el pecado y condena el pecado, porque el pecado es intolerable delante de Dios. La santidad de Dios es un atributo que para nosotros los seres humanos es imposible de comprender. Y la mejor manera de comprenderlo muchas veces es ver el rechazo de Dios por el pecado. Y a veces cuando vemos ese rechazo por el pecado es que llegamos a entender cuán santo es Dios. Así que vamos a ver un episodio, no del Antiguo, vamos a ver un episodio del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5.
Estamos hablando del Nuevo Testamento. Jesús había muerto y resucitado y había dado el Evangelio. Y no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de la iglesia. Estamos ya en el nuevo pacto. Y encontramos la historia de Ananías y Zafira. Una pareja que mintió acerca del monto en cuanto había vendido una heredad. Querían aparentar una piedad, una generosidad falsa. ¿Y qué hizo la santidad de Dios? Versículo 4. El apóstol Pedro lo confrontó y en el versículo 4 dice, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Versículo 5, al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. ¿Quién mató a Ananías? ¿Pedro? ¿Otro apóstol? ¿Alguien de la iglesia? ¿Quién mató a Ananías? ¿No fue Dios? ¿No fue Dios al ver el pecado y para infundir temor en la iglesia de que la santidad de Dios no se vea anulada por la gracia? Luego su esposa, versículo 9 en adelante, vuelve a caer muerta por lo mismo. Y dice el versículo 10, el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermanos, no estamos hablando del Antiguo. Estamos hablando del nuevo pacto, el pacto de gracia, del cual Jesucristo es mediador, pero la gracia de Dios no anula la santidad de Dios. Primera de Corintios capítulo 11. Fíjese cómo Dios habla, cómo el apóstol Pablo habla. Versículo 17. Porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta para tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis en casas comida y bebida? ¿O menospreciáis a la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? Está diciendo cuáles son los excesos que esta gente tenía en la cena del Señor. Más adelante en el versículo 27 en adelante, en el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Está entendiendo lo que dice? Por tomar indignamente la cena del Señor, ¿qué estaba haciendo el Señor? Juzgando a la iglesia en Corintio y le decía, pues muchos mueren por culpa de la indignidad con la que están tomando la cena del Señor. ¿Usted entiende la santidad de Dios? ¿La está viendo? Dios no va a poner en juego su gloria y su santidad si Él ve a un ser humano que juega con su santidad, hermano. El Nuevo Testamento nos dice, no hay reparo, Dios va a hacer justicia aún en medio de su iglesia. Yo le doy gracias a Dios que Él no mata a todos los que pecamos. Hermanos, porque aquí no habría nadie predicando, ni tampoco habría nadie oyendo. Si Dios actuara conforme a su justicia todo el tiempo, hermanos, el mundo no existiría. No existiría, Él es fuego consumidor. Si hay algo que quiero que nos llevemos de aquí hoy, es cuán santo es Dios, cuán grande es Él, cuán glorioso es aquel que nos amonesta. La razón por la que el pecado es tan grave delante de Dios es porque Dios es santo. Paul Washer decía, el pecado es un problema para el hombre porque Dios es santo. Si Dios fuera como uno de nosotros, entonces no habría problema. El pecado es pecado porque Dios es santo. Así de sencillo. Lo que determina lo que es bueno y lo que es malo es el carácter de Dios. Es la perfección de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Eso es lo que como iglesia debe preocuparnos a nosotros día y noche. Debe consumir nuestro corazón y nuestro pensamiento, meditar
en quién es Dios. Ahora, este Dios santo y perfecto que juzga justamente, también es un Dios cercano al ser humano. Y este es uno de los grandes misterios que han sido resueltos en Cristo Jesús. Éxodo 33, Moisés le pide a Dios ver su gloria. Y Dios le dice, ay, hijo mío, voy a mostrarte una parte. Porque si te muestro todo vas a morir. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie. Entonces yo te voy a poner en la peña, en una hendidura, te cubro con mi mano, paso, y cuando haya pasado mi rostro, descubro tu cara para que puedas ver mis espaldas. Y cuando Moisés tuvo esa visión, la voz que se escuchó decía, el Señor, Señor, grande y temible, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Tardo para la ira, grande en misericordia, pero de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. ¿Cómo Dios reconcilia su santidad y su justicia con su amor y su misericordia y su benevolencia para el pecador? Si Dios perdonara sin hacer justicia, sería un juez inmoral. ¿Cómo lo reconcilia? La respuesta está en Cristo Jesús. Versículo 24, a Jesús nos hemos acercado, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. ¿De quién? De Jesucristo, que habla mejor que la de Abel. Jesucristo sufrió la justicia de Dios en nuestro lugar. Ese fuego consumidor, esa justicia, la pagó Jesucristo. La razón por la que Hebreos, que es un libro que nos hace énfasis en confiadamente entremos al trono de la gracia, acercaos a Dios por medio de Cristo, habéis sido perfeccionados y santificados por su sangre, tenemos libre acceso a la palabra, a la presencia de Dios, podemos entrar en el lugar santísimo. El énfasis que hace Hebreos no lo hace anulando la santidad. La razón por la que tenemos ese acceso no es porque Dios dejó de ser menos santo, es porque Dios nos está santificando a nosotros por medio de Jesucristo para que podamos entrar en su presencia. Dios obra en nosotros limpiándonos de nuestra maldad, mostrando su misericordia, haciendo que su justicia recaiga sobre su Hijo. Él voluntariamente yendo a la cruz diciendo, nadie quita mi vida, yo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para rescatarla, y esa es la voluntad de mi Padre. El Hijo de Dios fue voluntariamente a la cruz para sufrir la justicia que nosotros merecemos. ¿Usted sabe la agonía que el Hijo de Dios tuvo antes de ir a la cruz? Porque Él sabe. Él mismo es santo en su propia naturaleza. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Lo hizo por amor a nosotros. Amado amigo, yo no sé qué idea tienes tú de Dios. La desconozco. Pero probablemente sea una idea distorsionada si no te has ajustado a las Escrituras. Si nos estás visitando hoy por primera vez o si estás viéndonos por Zoom por primera vez. La Biblia declara el carácter santo de Dios. Un Dios al que no podemos acercarnos en nuestros propios términos. Pero este es un Dios que también ha provisto una manera segura para que podamos acercarnos con libertad, con confianza y clamar, Abba, Padre. ¿Sabes cuál es ese camino? Jesucristo. Y es el único por medio del cual tú puedes acercarte al Dios Santo. Es el único por medio del cual tú puedes ser santificado. Hablando acerca de la disciplina de Dios, el autor de Hebreos dice, en el versículo 10 del capítulo 12, dice, hablando de nuestros padres y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios, por medio de Cristo, nos santifica. Y una vez que hemos creído en Cristo, su disciplina continúa actuando en nosotros. ¿Cómo vas a acercarte a un Dios santo en tus propios términos? Serás consumido. Serás consumido. Como Ananías y Zafira, como los de la iglesia de Corinto y como muchos otros en el Antiguo Testamento. Pero si venimos a Cristo Jesús, nuestro sumo
sacerdote y rey. En Él podemos tener confianza. Su sangre habla mucho más poderosamente que la de Abel, mucho más alto. El Señor le dijo a Caín, la sangre de tu hermano me da testimonio. ¿De qué? De tu crimen y de tu pecado. Pero la sangre de Jesucristo dice, da testimonio de qué? Del perdón y de la misericordia que Jesucristo ganó para nosotros. ¿Vamos a desechar esa gracia? ¿Vamos a desechar la misericordia de Dios? ¿Vamos a venir delante de Él en nuestros propios términos? Amado amigo, yo te animo a que no hagas eso. Yo te ruego, como decía Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ser reconciliado con Cristo, con Dios por medio de Cristo Jesús. Ve su santidad. Que Dios llene tu corazón de temor, pero que al mismo tiempo puedas cobrar ánimo viendo la certeza y la esperanza que solo Jesús ofrece. Amada iglesia, la santidad de Dios no es juego. La santidad de Dios es una de las cosas más serias. Es la cosa más seria, de hecho, que debe preocuparnos. Este Dios santo nos amonesta desde el cielo. Desecharlo a Él significa la condenación eterna. Ahora, ¿cuál es la amonestación que nos hace? Él nos amonesta desde el cielo, dice el versículo 2, el versículo 1, perdón, me perdí, 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba y los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Pero ¿cuál es su amonestación? ¿Cuál es la exhortación que nos está haciendo el Dios de los cielos por medio de su palabra? Pues Hebreos capítulo 3 es un gran lugar para ir y ver esa amonestación. Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice, por lo cual dice ¿quién? El Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo dice esto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcas tu corazón contra la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón contra la exhortación que se te hace. Como a hijos, dice el capítulo 12 hablando de la disciplina. No deseches la palabra de Dios. Cuando un hermano te exhorta por medio de la palabra, ¿por qué actuamos como orgullosos diciendo, no, es que tú no sabes tanto el Evangelio? Mira, yo he servido mucho tiempo, yo he estado en el cristianismo mucho tiempo, déjame en paz. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? Mira, no, yo soy pastor, que tú no me conoces, yo soy pastor. Por favor, ahórrate tus comentarios, ¿va? Que yo sé lo... Mira, déjame en paz, que yo soy pastor. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud de dureza en nuestro corazón puede haber en contra de la palabra de Dios que nos exhorta y nos dice, ten cuidado, obedece, arrepiéntete, cree en el Señor, comprométete con Él, búscale de todo corazón, ámale? ¿Por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos desalentados? ¿Por qué somos rebeldes ante la exhortación? ¿Por qué cuando alguien saca de nuestra vida aquellas cosas que no están bien y nos dicen, hermano, estoy preocupado por ti, mira esto? ¿Por qué eso nos molesta? Si es por nuestro bien. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón en contra de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? Esa es la exhortación. Seamos humildes. El apóstol Pedro dice que seamos humildes y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Vas a ser soberbio? Iglesia, ¿vamos a ser soberbios nosotros y resistir la voz de Dios? Y desechar y decir, no, yo sé un camino mejor. Esa es la amonestación. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos ante esta amonestación? ¿Qué hacemos nosotros con esta amonestación? Los versículos del 26 en adelante del capítulo 12 nos instruyen grandemente. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Fíjense cómo es la voz de Dios. Él habla y la tierra se conmueve. ¿Cuántos de nosotros nos conmovemos al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos conmovemos al leer la palabra de Dios? ¿Eres tú acaso más fuerte que un monte? ¿Eres tú más fuerte que los mares? Que cuando Jesús los reprendió no hicieron más que callar silencio reverentemente ante su Hacedor. Si Dios conmovió los cielos y conmoverá los cielos y la tierra con su voz, ¿tú crees que vas a quedar realmente de pie? Yo no lo creo.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ha prometido diciendo, aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, y aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios va a remover la tierra y el cielo y va a hacer algo nuevo, y nosotros vamos a heredar una tierra inconmovible, cuerpos incorruptibles por el pecado, y vamos a tener una herencia duradera, perfecta y eterna. Pero ¿cómo respondemos a esa promesa que Dios nos ha hecho? ¿Cómo respondemos ante esa amonestación? Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo respondemos ante la oferta de gracia, de misericordia, de una herencia inconmovible que el Dios santo, justo y perfecto nos hace por medio de Jesucristo? ¿Cómo debemos responder? Con gratitud. Con gratitud. Porque el corazón que ha sido transformado es un corazón agradecido. Un corazón quejumbroso no aprecia la bondad de Dios. Un corazón que solamente ve lo malo que le va, entonces no conoce al Dios Santo que le ha dado una promesa eterna. El corazón agradecido es la evidencia de que conocemos al Dios Santo, porque vemos su naturaleza, vemos la de nosotros, y en el Evangelio decimos, no me ha consumido, me ha salvado. Gloria a Dios, gracias a ti. Un corazón agradecido es la respuesta correcta a la santidad de Dios. Un corazón agradecido y que adora a Dios por su bondad es la única respuesta del creyente. No hay otra respuesta. Es dar gracias a Dios. Es adorarle, es reconocerle. Le damos gracias a Dios. Ahora, esta gracia de Dios por su misericordia no es incompatible con su santidad. Por eso el autor dice, teniendo gratitud y mediante esa gratitud, es decir, por la gratitud que tenemos, sirvamos a Dios. No servimos a Dios para ganar su favor. Servimos a Dios en respuesta, dándole gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Fíjense cómo habla de la herencia inconmovible primero. Dice, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Fíjense, el orden es muy importante. Dios actúa, nos salva, nos da una herencia inconmovible, una herencia eterna en los cielos con Cristo Jesús. Y a partir de ahí, entonces por ello tengamos gratitud. Y esa gratitud debe llevarnos a servir a Dios con nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta ante la santidad de Dios? Gratitud y servicio. Lo que antes hacíamos para el pecado, antes nos gozábamos en hacer lo que yo quería, ahora agradecemos por hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Debemos agradar a Dios en nuestra adoración, sirviéndole a Él. ¿Cómo le servimos? Agradándole con temor y reverencia. El temor y la reverencia no son opuestos a la confianza. El temor y la reverencia no son opuestos a la confianza. Usted puede tener mucha confianza con alguien y aún así tenerle un profundo respeto y reverencia. Usted puede tener una relación de amor profunda con alguien y aún así tener cuidado con cómo usted se comporta con esa persona. De hecho, ese es el estándar. La confianza, hay mucha gente que dice, es que la confianza da asco. Porque la gente tiene en mente que la confianza anula el temor y el respeto por el otro. Pero eso no es confianza en verdad, eso es abuso. Eso es desconfianza. La confianza que tenemos en Cristo Jesús no es para abusar de la gracia de Dios, es para estar reverentes y temerosos delante de Él. Nuevamente en el capítulo 20 de Éxodo. Fíjense, este contraste es bastante interesante. Es bastante interesante. Versículos 18 y 19. Mire lo que dice Moisés al pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo se temblaron y se pusieron lejos. Y fíjense lo que dijeron a Moisés. Habla tú con nosotros y no
y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero fíjense la respuesta de Moisés. Quiero que preste atención a esto. Moisés respondió al pueblo, no temáis. Escuche bien, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cómo es que dice, no temáis, pero que el temor de Dios esté delante de vosotros? Eso parece ser una contradicción. No temáis, pero temed. No tengáis miedo, pero tened miedo. ¿Cuál es la diferencia? Porque el temor del que está hablando es un temor a morir. Y dicen, no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no seamos consumidos. Y si no estás en Cristo, bueno, ese es el temor que debes tener. Pero si estamos en Cristo, el temor que tenemos no es un temor de Dios me va a aniquilar, porque en Cristo Jesús yo soy perdonado. El temor al que me llama la Biblia es una reverencia que me lleva a no menospreciar la gracia y a usar la gracia de Dios como excusa para el pecado. Ah, bueno, Dios me va a perdonar, voy a pecar. Ese es el temor y la reverencia que debemos tener. Decir, no, la gracia de Dios no es juego. ¿Me ha perdonado? Sí. ¿Soy completamente aceptado en Cristo? Sí. Pero al mismo tiempo eso no es justificante para que yo peque. Eso no me da mi carta blanca para decir, ahora voy a hacer lo que me da la gana. Porque Dios no juega con su justicia, ni con su santidad. Hermanos, ¿usted sabe por qué nosotros organizamos el culto de la manera que lo hacemos? Porque cuando la persona no creyente viene al culto, nosotros queremos que esa persona sepa y entienda que el culto no gira en torno a ella. A mí, créame, y a los que estamos organizando la iglesia, nos tiene sin cuidado si la persona que viene se aburre porque se está hablando de Dios. No queremos que se sienta no bienvenida, no me malinterprete. Queremos que se sienta recibida, amada, valorada, tomada en cuenta, que se sienta agradable con nosotros. Pero en el momento que empezamos a abrir nuestra boca, nos olvidamos del humano y empezamos a adorar al único Dios verdadero, santo, en quien está toda fuente de vida, de justicia, de bondad, y en torno a quien gira todo el universo. Invitamos al no creyente, ven, gózate con nosotros en la presencia de Dios, arrepiéntete y cree, y alabemos a Dios. Pero hay muchas iglesias por allí que menosprecian la santidad de Dios y en vez de tener temor de Dios, tienen temor de los hombres. Uy, no hables de este tema porque la persona se te va a ir. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a los que buscaban panes y peces? ¿No me crees a mí? Váyanse que no les voy a dar más pan ni peces. Y cuando los discípulos dijeron, Señor, se va la gente, ¿qué dijo él? ¿Te quieres ir tú también? Vete. ¿Qué respondió Pedro? No, Señor, ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? No se trata del ser humano. No se trata de ti como el centro. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud a Dios y sirvámosle a Él, con temor y reverencia, no tomando su gracia como excusa para pecar, sino entendiendo que Él es justo, fuego consumidor, y que solo por medio de Cristo nos podemos acercar a Él. Hermanos, que esto quede impregnado en nuestros corazones. ¿Quién es Dios? Tu idea de Dios va a determinar cómo adoras y cómo te acercas a Él. Pero ten cuidado, porque Dios es un Dios santo. Y Él es fuego consumidor. Un fuego que purifica o que consume, pero en ningún caso va a dejar las cosas en su estado original. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera. De tu santidad hemos participado gracias a tu Hijo Jesucristo. Y gracias a Él nosotros ahora podemos acercarnos a ti con plena confianza, certeza, sin temor a ser aniquilados, pero con reverencia sabiendo que tu nombre es magnífico, santo y que tú no toleras la maldad. Infunde en nuestros corazones con temor reverente de tu nombre, para que tu iglesia edifique sobre tu palabra, sobre el fundamento firme del Evangelio.
conociendo quién eres tú y proclamándolo a las naciones. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.